Muchas bendiciones. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios del Evangelio Mateo capítulo 8, el versículo 23 al 27. Hombre de poca fe. La palabra dice así: Él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían: ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Estamos preocupados? ¿Tenemos miedo y temor? ¿Sentimos frustrado, desesperado, abandonado, triste y a veces sentimos impotentes? En Mateo capítulo 8, versículo 26, nuestro Señor dice lo siguiente: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? El episodio de aquí en Mateo 8, 23, 27 que acabamos de leer, el mismo episodio está en el Evangelio Marcos, también en Lucas. ¿Qué había sucedido? Jesús, después de haber dado un sermón todo el día hablando del Evangelio y del cielo, estaba tan cansado y le dice a sus discípulos, subiendo en una barca, que vayamos al otro lado del río. Y la barca estaba yendo para ir al otro lado. De repente se levantan las olas, el viento fuerte, y los discípulos empezaron a pelear, pero las olas eran tan grandes y el viento era tan fuerte, estaba entrando el agua hasta en la barca y tenían miedo. Entonces despiertan a su maestro Jesús diciéndole que miren, maestro, estamos muriéndonos, sálvanos. Y Jesús de repente se levanta, mira, ¿qué pasa a estos muchachos? ¿No? Y le retan a los muchachos diciendo que son hombres de poca fe, y le dice al viento y a las olas que se callara, que se calmara. Este es el episodio que nos está hablando en este pasaje bíblico. Pero cuando yo leo, a mí me llama la atención la reacción de Jesús. Estaba dormido, de repente sus discípulos lo despiertan, como que estaban molestos porque estaba dormido, y le dice de repente: hombre de poca fe. Lo retan y empiezan a calmar las olas y los vientos. ¿Qué le parece si le doy otra versión mía, personal? Siendo yo Jesús, actuando yo como Jesús. Yo estaba tan dormido y me quedo dormido en la popa de la barca. De repente se levantan las olas y el viento fuerte. Los discípulos, mis discípulos, empiezan a pelear porque son hombres del mar, ¿sí? Y no podían porque era tan fuerte. Y vienen a mí diciendo: maestro, maestro, por favor, miren lo que está pasando. Y estamos muriendo. Entonces yo los miro: perdón, mis muchachos, no me di cuenta. Estaba tan dormido, no sabía que estaba sufriendo, pero no se haga problema. Ahora déjeme a mí, que yo voy a calmar el mar y los vientos. ¿Qué le parece esta versión? ¿No tenía que haber sido esta reacción de Jesús porque yo soy bueno o mejor que Jesús? No. Entonces debe haber algunas razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo
debió enojarse, retar a los discípulos de poca fe, no porque le hayan molestado de haber levantado, despertado de un sueño profundo, que a él no le importaba lo que estaban sufriendo sus discípulos, sino por algún motivo, Jesús retó a sus discípulos de poca fe. Hay 3 razones por las cuales Jesús tuvo que retar a los discípulos de poca fe. En Mateo 8:23 dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y Lucas 8:22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. ¿Quién había ordenado el viaje? ¿Quién dijo que fuéramos al otro lado? No eran discípulos. Jesús mismo dijo, si lo dijo él estaría al tanto de lo que está pasando y sería el responsable de lo que pase mientras sigue al otro lado. Jesús es el que inició el viaje. Él dijo, yo soy el alfa y la omega, soy el comienzo y el fin. Si él empezó el viaje, si él comenzó el viaje, él debe terminar el viaje. Los discípulos no se dieron cuenta, no se habían dado cuenta quién había iniciado el viaje, quién había ordenado el viaje. La segunda razón por la cual Jesús retó a los discípulos de poca fe es lo siguiente. Marcos 4:36 dice así: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él otras barcas. Aquí está diciendo que no solo hubo una sola barca donde estaban Jesús y discípulos, sino había otras barcas que partieron junto con esta barca donde estaban Jesús y discípulos, pero en otra barca no estaban Jesús. Si los discípulos o la gente de otras barcas, que allí donde no estaba Jesús, la reacción de los muchachos de esa barca fueran como estos discípulos, por lo menos entendería, porque allí no estaba Jesús. Pero en esta barca estaba nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos no se dieron cuenta de que en esta barca estaba Señor Jesucristo. Nuestro Dios estaba con nosotros. El tema es que estaba, pero Jesús estaba dormido. Quizá puede decir que sí, estaba Jesús en la barca, en nuestra vida, pero estaba dormido. Jesús, ¿por qué estaba dormido? Y cuando está dormido, cuando sentimos que Dios o Señor Jesucristo está dormido, ¿ahí qué debemos hacer? Ese es el momento cuando nosotros sentimos que Jesús está dormido en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestras situaciones, en nuestro problema. Ese es el momento en que Jesús nos está esperando que nosotros demostremos con nuestra fe. Quizás Jesús sabía lo que estaba pasando, pero él estaba esperando que demostrara, accionara con fe. Le permitió a sus discípulos o les dio la posibilidad de que ellos pudieran actuarse con fe. Cuando nosotros sentimos que Jesús está dormido en nuestra vida, ese es el momento de actuarnos con nuestra fe. Pero los discípulos no pudieron actuar con fe. Por eso Jesús retaba a los discípulos de
poca fe. Tercera razón por la cual Jesús retó a los discípulos de poca fe. Mateo 8:25 dice, Señor, sálvanos que perecemos. Marco 4:38, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lucas 8:24, Maestro, Maestro, que perecemos. Los discípulos decían que estaban muriendo. Se olvidaron de quién era Jesucristo. ¿Quién es el hombre aquí en la tierra, el único hombre que puede reprender a la naturaleza, a las olas, al viento? El único hombre que puede reprender, ese es el Creador. Jesús era el Creador del mundo, de las situaciones, de la vida, hasta las olas y el viento. Juan capítulo 1 versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se olvidaron quién era Jesús Cristo. Salmos 89:9 dice, tú tienes el dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Se acuerdan el episodio que hubo con la hija de Jairo? Vinieron a Jesús y pidieron que se sanara a la hija de Jairo que estaba muriendo. Entonces Jesús con gusto dijo que sí, que fuéramos a la casa de Jairo. Y en el camino, que había mucha gente, se encuentra una mujer que sufría el flujo de sangre durante 12 años. Ella, temiéndose, ni siquiera podía acercarse, pero sabía muy bien que Jesús podía sanarla. Entonces se acerca de atrás y toca el manto de Jesús. Jesús se siente que alguien haya tocado su manto con fe. Entonces, ¿quién ha tocado mi manto? Y la gente decía que había mucha gente que le empujaba, que no sabemos, pero Jesús dijo que sí. Y aparece esta mujer. Fui yo, Maestro, fui yo, Jesús. Yo soy la que toqué, creyendo que podía sanar. Y Jesús le dice, Marcos 5:34, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. La fe de esta mujer es lo que hizo, es sanar a sí mismo. Y de repente la demora que hubo con esta mujer, y alguien le llega y le avisa diciendo que la hija de Jairo ya está muerta, que había fallecido. Pero Jesús en Marcos 5:39 dice que la niña no está muerta, sino duerme. Y la gente se burlaron de él. ¿Cuántas veces nosotros dijimos que está muerta? Pero dice Jesús que no está muerta. ¿Cuántas veces dijimos que ya no hay más esperanza? Pero Jesús dice que sí hay aún esperanza conmigo o en mí. ¿Cuántas veces dijimos que ya se terminó? Ya no hay más vuelta. Pero Jesús dice que todavía no ha terminado. ¿Cuántas veces dijimos que es un punto final? Ya no podemos seguir. Pero Jesús dice que sí podemos seguir aún más. Jesús dice que no está muerta, todavía hay esperanza, pero nosotros decimos que está muerta, no hay esperanza. Jesús llega a la casa de Jairo y sana a la hija de él. Marcos 5:36 dice, no temas, cree solamente. Hay un pastor austriaco que se llama Richard von Brenn. Fue arrestado por los soldados nazis porque era cristiano, pastor, ¿sí? No quería dejar y negarse a ser cristiano.
y donde estaban en la cárcel de mucha gente, muchos cristianos, y todos los días a la mañana los soldados nombraban un nombre, Daniel. Entonces, el que se llama Daniel dice, soy yo, afuera. Y así lo llevaban afuera y lo mataban. Y el día siguiente, Pedro, soy yo, afuera. Y lo llevaban afuera y lo mataban. Así todos los días. Entonces, este pastor, Richard, tenía miedo. A ver si mañana me llaman o llaman mi nombre y así seré mi último día. Empezó a tener el miedo, pero en su corazón decía, ¿cómo puede ser? Yo soy cristiano, hijo de Dios, y aparte soy pastor, ¿cómo voy a tener el problema, el miedo? Entonces empezó a buscar la Biblia donde dice que no temas, que no tenga miedo. Empezó a buscar, acá dice que no temas, aquí también. Así empezó a sumar, una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, 300 veces, así llegar a contar hasta última parte de la Biblia, llegar a 365 veces. Cuando vio que eran 365 veces, le toca el corazón y dice que, es cierto, ni un día debo preocuparme o tener miedo o temor, porque la Biblia todos los días me está diciendo que no debo temer, no debo tener miedo, confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cada vez que venían los soldados a la mañana, a ver si me llama hoy Richard, yo diré que sí, soy yo, gloria a Dios, ir a ver a mi Señor. Así estaba preparado. Pero gracias a Dios nunca llamaron su nombre. Cuando terminó la guerra, él salió de la cárcel y él escribió un libro allí donde deja su testimonio de este episodio. Resumiendo un poco el mensaje de hoy, Jesús inició el viaje de nuestra vida. Jesús es el que inició todo lo que hemos comenzado. Si Jesús inició el viaje de nuestra vida, es el que va a terminar el viaje de nuestra vida. Este es el responsable del viaje de nuestra vida, no nosotros. Por eso no debemos tener el miedo. ¿Por qué? Él será responsable porque es el que nos hizo empezar nuestra vida o todo lo que hemos empezado. Y Jesús está en nuestra barca, en nuestra vida. No hablemos de otra persona que allí no está Jesús, pero por lo menos en mi vida, nuestro Jesucristo está en nuestra vida. Si Jesús está en nuestra vida, es el que nos va a guiar el viaje de nuestra vida. No solo en la vida general, sino específicamente en todas las situaciones, en todos los problemas, en todas las preocupaciones, en todas las circunstancias, Jesucristo está en medio de allí. Y Jesús, ese es el creador del mundo. Este es el dueño de este mundo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de todo lo que vemos y todo lo que está alrededor de nuestro. Si nosotros sabemos de este mensaje bíblico, no tendremos más miedo o temor. Que solo confiemos en Él y creyamos solamente, sino nuestro Señor Jesucristo nos va a decir que somos hombres de poca fe. Muchas bendiciones. Esperemos que sea elogiado
por nuestro Señor Jesucristo, que somos hombres de mucha fe. Muchas bendiciones. Amén.